La bienvenida a la congresista Rosángela Barbarán y al congresista Alejandro Cabero, Fuerza Popular. Estamos hablando de Avanza País también. Dos visiones completamente distintas sobre lo que ha ocurrido este fin de semana, antes del fin de semana en el Congreso. Estamos en una situación de absoluto vacío, parece que hay una desconexión de los congresistas respecto a al sentido de urgencia de lo que requerimos. ¿Qué piensan ustedes? Y voy a empezar con eso, con lo que acaba de decir la presidenta Boluarte, que ha señalado y ha demandado que se pongan de acuerdo o presentarán dos iniciativas que ustedes mismos han escuchado. Usted, congresista Barbarán. Muy buenas noches, Mónica, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a través tuyo a todos los que nos están viendo. Sin duda, hablar de sentido de urgencia es un poco lo que tú has indicado. Fuerza Popular entendió el sentido de urgencia. Pero la pregunta era, ¿qué le parece lo que ha dicho la señora Boluarte? Antes de empezar con Fuerza Popular. Lo que ha dicho la señora Boluarte es un análisis de lo que nosotros habíamos visto la semana anterior. Ella ha sido muy precisa en la fecha en la que nosotros creíamos, por sentido de urgencia, que se tenía que atender el adelanto de elecciones. Pero lo que me queda un poco de duda es este pedido de una reforma total de la Constitución. Lo bueno es que reconoce que la institución encargada de hacerlo es el Congreso de la República. Pero hay un gran grupo, yo diría la mayoría de la población, que está a favor de una reforma parcial. Entonces sería bueno que dentro de ese proyecto se incluyan ambas preguntas y que finalmente sea los peruanos, ¿no? Para finalmente ser refrendado en un referéndum, dice usted. En realidad, muy bien lo podemos acordar también en el Congreso de la República. Y tenemos la facultad, y espero que ahora también el congresista Cabero pueda de repente analizar esta idea y que se lleguen a los 87 votos para esa reforma parcial. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que lo que ha hecho la presidenta Mónica es, primero que nada, demostrar que ella misma no está en capacidad en este momento, ¿no? Y tirarle la papa caliente al Congreso. Bueno, pero la papa caliente la tiene el Congreso. Bueno, lo que ocurre, efectivamente, y por eso la presidenta debe ser respetuosa de lo que el Parlamento pueda decidir. Finalmente, se habla de un sentido de urgencia al 23, también está reconociendo implícitamente que hay ese sentido de urgencia por la Asamblea Constituyente, cosa que dijo que además no iba a encontrar ella en ningún momento o iba a respaldar. Entonces, yo creo que lo que hace la presidenta Mónica es irresponsable. Yo he sostenido bien clarito el viernes en mi votación que este adelanto al 2023, ya, como sea, en las condiciones que sea, no solo es irresponsable porque desde mi punto de vista no soluciona la crisis política en el país. Sí, pero también está claro que no van a haber reformas, congresista Cabero. En realidad está claro que no se van a poner de acuerdo. Lo otro, Mónica, es que es un mensaje terrible para la democracia. Este Congreso... ¿Cuál es el mensaje terrible? El mensaje es: tú puedes tomar carreteras, puedes tomar aeropuertos, puedes quemar vivo policías, puedes incendiar comisarías, puedes incendiar el Ministerio Público, el Poder Judicial, y entonces cambiamos los presidentes, cambiamos el Congreso. Y el día que tú adelantes las elecciones te van a pedir la Constituyente, que es lo siguiente que buscaban pedir y que la presidenta ya cedió, y después te van a pedir liberar a Castillo y te van a pedir reponerlo en el gobierno y así y así. Pero hay una situación política que hay que afrontar y el Congreso en este momento tiene la pelota en su cancha. Mónica, ¿cómo salimos? A ver, sí, dos formas. Esta no es la primera vez que el Congreso es impopular o la gente pide cerrar el Congreso. Cuando habían 73 fujimoristas... Pero casi 90%... Mira, cuando habían 73 fujimoristas, la gente pedía cerrar el Congreso, todo el tiempo. Cuando hubo el Congreso COVID y estaban viniendo en el poder... Se lo carga al hombro y no hacemos nada. Hay que defender la institucionalidad, Mónica. El Congreso de la República representa una institución del Estado y hay que defenderla. Bueno, yo lo que planteé... No voy a hacer un debate con usted, la que está también aquí es para responderle. Defender la institucionalidad. Ustedes no lo están haciendo. Yo tengo un análisis. Yo tengo un análisis distinto. ¿Cuál es este? Este gobierno ha demostrado ser no solo incapaz, sino que ha demostrado que el hartazgo de la población está a flor de piel. Y aquí no hablemos de los manifestantes, de los violentistas. En general, la población tiene un gran descontento y tenemos que tomar una posición para el país. A mí me encantaría, Mónica, y te hablo, claro, nos eligieron por 5 años, pero no puede estar condicionado a que sigan los policías enfrentados, poniendo el pecho y se sigan muriendo por culpa de un pequeño sector. Lo que perciben es que, por ejemplo, yo quiero preguntarle, ¿no? Que ustedes, los fujimoristas, cayeron en la trampa de la izquierda, puede ser uno, o que efectivamente, al cambiar y poner un proyecto sustitutorio, lo que querían hacer es esto, estar nuevamente a foja cero y no tener ninguna posibilidad de votar Es que salvo lo que vayan a votar mañana, que no sé qué. Yo me quedaría con una tercera, ninguna de las dos anteriores. Fuerza Popular tenía una posición clara desde el inicio.
nos vamos en el 2023 y no porque quisiéramos, sino porque la situación lo amerita, porque el país está en una situación en donde necesita, obviamente, darle un respiro, una salida pacífica a esta crisis. Y esa fue la posición inicial. Luego se dijo, nos vamos al 2024 con reformas. Mónica, no va a haber ninguna reforma. A ver, la salida no es pacífica, primero que nada. Yo estoy convencido que aún así se adelanten las elecciones mañana, no se va a calmar la situación. La gente va a ir a pedir constituyente, va a ir a pedir restituir a Castillo, va a ir a pedir cerrar el nuevo Congreso. Para mí la situación no se arregla. Pero ¿no cree usted que bajaría los decibeles de la situación? El consenso, Mónica, y por eso es que nosotros planteamos desde Avanza País el primer día adelanto del 24 con reformas, es porque ya habíamos alcanzado 91 votos para eso, Mónica. Ir el próximo año en calma, en una transición ordenada con reformas, al adelanto. Y yo creo que por intereses partidarios Fuerza Popular saboteó eso y nos mandó a foja cero y destruyó la única posibilidad real con la posibilidad de esperar el 15 de febrero. ¿Con qué motivación, según usted, para que responda? Pregúntale a la de Fuerza Popular. Yo creo que con una intención clarísima de que no hayan competidores en las elecciones y poder ellos entrar con Keiko Fujimori. Responda, por favor, congresista. Bueno, en realidad yo respeto mucho aquí a mi colega Cabero. No quiero entrar tampoco en una discusión, no es el momento. Me encantaría, pero no es el momento. Lo que hay que entender es qué pasó, ¿no? Tanto el congresista Cabero como todos los peruanos hemos escuchado la posición clarísima de la señora Keiko Fujimori sobre su no participación. Como fujimorista, obviamente, ella lo dijo también antes del 21. Me encantaría, pero perdóname, Alejandro, pero ese no es el centro en ese momento, no es lo que tú piensas o lo que quieres creer. El momento es que el país en este instante tiene policías fuera de sus casas poniendo el pecho, sin instrumentos, con un gobierno débil que todo el tiempo culpa al Congreso de la República y tenemos que salir de la crisis. Ya había un consenso para una salida, y tú sabes había un consenso con 91 votos, ayer no han alcanzado ni 45 votos. Y yo creo que tú también, Alejandro, sabes perfectamente. Pero en ese punto tiene razón, habían 91 votos. En la primera votación, y Alejandro, y todos sabemos dentro del Congreso, que la izquierda dijo claramente, si no incluía dentro de las reformas que se iban a aprobar, porque eso era en el futuro, la Asamblea Constituyente, ellos no iban a votar. Y lo dijeron nuevamente el día viernes. Entonces hay que ser conscientes, Alejandro, y con mucha madurez política también señalar. Han sacado 45 votos el viernes, Rosángela. Faltaban 2 semanas para el 15 de febrero en las cuales se supone que teníamos que votar reformas y poner cada uno las reformas sobre la mesa y que la gente decidiera con su voto qué es lo que querían hacer y hacerse responsables de sus decisiones. Discúlpame, pero es que en este momento creo que no sé si es inmadurez política o qué es lo que está pasando con algunos congresistas que no entendemos. La izquierda está entercada con Asamblea Constituyente y la derecha está entercada con reformas. Está haciendo política también de descuidado. Lo que ha habido, Mónica, es un oportunismo terrible que ha saboteado la única posibilidad real de ir a una transición ordenada. Pero la percepción que uno tiene de ustedes es que ahora se parte de la derecha y la izquierda al final sale ganando. No, porque no tenemos nada. Lo que yo creo, Mónica, que tenemos que encontrar, yo voy a votar en contra de la reconciliación el día de mañana. Y tenemos que encontrar un nuevo sustitutorio. ¿Y a dónde vamos con eso? Nuevo sustitutorio que nos permita alcanzar un plazo razonable. ¿Cuál sería un nuevo sustitutorio? Reformas mínimas, 24 con reformas. Pero si no pueden alcanzar los votos para una reforma mínima, ¿usted todavía cree, Alejandro, Mónica, que van a lograr algún tipo de reforma? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ni siquiera a nivel constitucional, a nivel legal. Pero eso se tiene que hacer antes de que se convoquen las elecciones. Porque una vez que las elecciones han sido convocadas, no hay forma de modificar absolutamente nada. Pero de repente tenemos tiempo todavía. No, porque las elecciones se convocan. Porque no hace falta una reforma, Alejandro. Lo que es urgente es lo que va a pasar el día de mañana. Después de eso, nos podemos sentar con todas las bancadas a ver esas modificaciones mínimas que no parten en la Constitución. Puede ser inclusive en la misma ley electoral. Pero lo que tenemos que entender ¿qué es el sentido de urgencia? El sentido de urgencia es que mañana tenemos que darle al país una fecha en donde nosotros vamos a tener las elecciones. Una pregunta, digamos, dentro del proceso en el que estamos, es decir, no sabemos, la gente quiere que haya un adelanto de elecciones, la gente ya no da más en una situación de este tipo, efectivamente hay un gobierno débil, aunque ha sido una sucesión constitucional, ¿no? Pero ya se ha instalado en un grupo muy importante del país que esto no ha sido así. Por el otro lado, hay una mirada absolutamente negativa de los congresistas que solamente tienen agenda propia. Hasta este momento se había logrado algún consenso entre derechas, izquierdas, digamos, confrontacional, pero ahora todo está partido. Entonces, no se ve salida y la percepción de la gente es, ¿qué diablos están haciendo? La salida, yo siempre he dicho,
A ver, la salida no puede ser una medida populista ni agarrar y tratar de tirarle la papa. Ya, pero la política es lo factible, lo posible. Ya. Lo que tiene que hacer la presidenta de la República, que es lo que no ha hecho hoy día en su mensaje a la nación, es empezar realmente a poner orden y gobernar el país. ¿Dónde está, por ejemplo, el Ministerio Público? ¿Dónde está el Servicio de Inteligencia? Capturan a los que hacen los vandalismos y al día siguiente los sueltan, ¿no? ¿Dónde está el orden en el país? Ella fue puesta como vicepresidenta para eventualmente... ¿Y usted cree que, digamos, ese proceso que no pueden identificar o es que tienen un problema para identificar a quienes están detrás? Yo estoy seguro que así mañana el Congreso adelante las elecciones, a mañana, si tú quieres, la gente no va a dejar de marchar. ¿Qué es porque lo la que gente le da tiene, tal certeza? La gente tiene otra agenda. La izquierda... O sea, en representación de la gente, ¿qué le da tanta certeza? La izquierda quiere la constituyente. La izquierda ya sabemos lo que quiere. Eso es lo que van a hacer. Cuando tú le dices a la izquierda que se adelantan las elecciones, dice, ya ganamos uno, vamos por el siguiente. ¿Y dónde viene después? ¿Qué cosa puedo más conseguir yo? Ya agarré la mano y me voy al codo y luego al hombro. Así van a ser las cosas. Y entonces, en una situación ante lo que has salido a decir la presidenta de la República, que si esto no sucede, si mañana no llegan a una... Si la señora no se siente capaz de gobernar, que dé un paso al costado, Mónica. Pero yo sí creo que en este momento lo que a nosotros nos toca... ¿No sería una situación mucho peor? Pregunto. Ver, yo lo que creo es que... No, pero la pregunta es válida. Por supuesto. Porque usted me está diciendo que lo que necesitamos en este momento es que la presidenta cumpla su rol para el que supuestamente dice que estaba en la plancha presidencial de Pedro Castillo, que es poner orden en el país y gobernar. No agarrar, reconocerse incapaz, ¿no? Reconocerse absolutamente incapaz, ceder a la presión, ya no solo del adelanto, sino a la constituyente también. ¿No? Y ir cambiando. ¿Y de ahí qué? ¿No habría consenso para que entre un señor Williams o tendrían que buscar a alguien ir cambiando de discurso constantemente. Pero mientras tanto, ¿qué? Hay un problema de vacío, de la posibilidad de un vacío en una situación de este tipo. Lo que se tiene que hacer es respetar las instituciones del país, ser institucionalistas. Aquí no es que porque de pronto la gente grita cerrar el Congreso, queman aeropuertos, matan policías, toman carreteras, el Congreso se echa para atrás y dice que el último apague la luz y nos vamos todos y a ver qué ocurre después, porque en 2 años, Mónica, vamos a estar discutiendo lo mismo que estamos discutiendo aquí. Coincido en parte con el congresista Cavero, entiendo, ¿no? Esa defensa que se debe tener, pero la realidad es otra, Mónica. Perdóname, pero en la calle la realidad es otra. La realidad, nuevamente, y te digo, o sea, ¿cómo nosotros vamos a poder estar Porque poniendo... en realidad también hay una gran responsabilidad del fujimorismo en lo que estamos viviendo, ¿ah? La situación ha venido en un proceso. Y no voy a dar una lista porque tendría que remontarme al año 17. Pero antes. Pero lo cierto es que parte en 2. Entonces, aquí, vayamos. Lo que está haciendo el congresista Cavero es un análisis de las corresponsabilidades. Aquí podríamos hacer una lista mucho mayor en donde entrarían a tallar los gobernadores regionales que se gastaron, se robaron o algo hicieron mal con el dinero, que tuvieron que devolver montos altísimos, ¿no? Y seguiríamos haciendo una lista. Pero lo que pasa hoy y lo que tiene que pasar mañana es que tanto el congresista Cavero como mi persona y todos los congresistas lleguemos a un texto en consenso. Hubo 3 propuestas ese día. Parte de la izquierda decía de que el periodo que ellos aceptaban, pero que el periodo sea complementario, o sea, 2 años y medio. Habían otros que decían tenía que ser 5 años y medio por el tiempo que estamos, por el sentido de urgencia, estamos adelantando y tienen que haber esos 6 meses de diferencia. Otros decían 4 años y medio. Eso se puede debatir mañana. O sea, eso sí se puede debatir mañana. Lo que no podemos dejar... Yo no creo es que lleguen a 87. Ya habían 91 votos para pero no los había para... Es que ese es un punto válido. Aquí hay un tema, Mónica, y hay que ser sinceros. Para la segunda votación no se tenían los votos. Eso no lo sabemos. Eso sí se puede tener una idea. Por supuesto que sí, porque fueron muy claros. Pero en todo caso hubieras puesto sobre la mesa y la gente hubiera podido defender aquello que, ¿por qué no se ratificó en su primera votación? Pero le diste la oportunidad perfecta a la izquierda de decir constituyente o nada de nuevo. Habían votado una vez, ¿por qué no hubieran votado la segunda vez? Hubieras podido tener una razón para decirles tú no has votado por esto, por esto, La izquierda no se mueve en sentido de lo que pienses tú, lo que piense yo. La izquierda obvio, pero si les da la oportunidad de excusarse, obviamente van a poder excusarse. Pero es que aquí estamos confundiendo los temas, Alejandro. Tenemos Asamblea Constituyente, reformas y adelanto de elecciones. Tú coincides conmigo en que se tienen que adelantar las elecciones de manera urgente y ya no va a haber reformas porque lastimosamente la izquierda no quiere reformas. Yo creo que tienen que haber elecciones el próximo año para no llevar al país a un proceso electoral en medio de gente que quema aeropuertos, que toma carreteras, que incendia policías vivos, que incendia Ministerio Público, comisaría. Creo que Dina Boluarte tiene que poner al país orden. ¿Y quién pone el pecho por eso? O sea, ¿quiénes son los sacrificados? La presidenta de la República, que supuestamente está en Palacio y nos está tirando la papa caliente porque ella se está reconociendo incapaz de gobernar. Los sacrificados son los policías que están parados. El que tiene que aprobar o no. Y el Congreso debe aprobar un plazo. O sea, porque el Ejecutivo tiene iniciativa, aplazar
planteó un adelanto de elecciones, en una primera votación se dio y la situación se volvió más complicada. El Congreso tiene que aprobar un plazo, Mónica, que le permita a la presidenta volver a poner orden en el tiempo. Si el país va a una elección en estas circunstancias... ¿Cómo pone orden en el tiempo? ¿De qué manera, digamos...? Yo creo que hay muchas cosas. Lo que te decía hace un momento, creo que tiene que trabajar el Ministerio Público, el Servicio de Inteligencia. ¿Dónde está la gente? ¿Cuántos capturados hay de lo que ha ocurrido ayer? Hay una investigación seria sobre quién ha asesinado a la persona el día de ayer que nos pueda dar... Hoy día se ha abierto una investigación preliminar del Ministerio Público. Eso tiene que cumplir su camino. Eso es fundamental. O sea, y tiene que haber un responsable. Alguien tiene que ir a prisión por lo que ha ocurrido ayer y por las otras 57 muertes también. Entonces, si no empezamos a ver eso y decimos, porque la gente de pronto comienza a incendiar el país, cerremos el Congreso, el último que se vaya y apague la luz, ya vendrá... Pero usted es testigo, como todos los peruanos, de la confrontación permanente, Mónica, de lo aislados que están en las regiones del sur. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo cuando se supondría que tendríamos que empujar el coche en el mismo sentido. Entonces, yo sí quiero, Alejandro, que entiendas una situación. La presidenta tiene toda la prerrogativa de presentar los proyectos de ley que ella considere. Sí, claro. Y si el plazo que ellos han consensuado, porque han tenido que conversar, es el 2023. Hablan de 23 de octubre, ¿no? Y coincide una convocatoria con lo que nosotros la habíamos presidenta juró hasta el 2026, ¿no? Yo a estas alturas no sé si la presidenta a qué está jugando, cuál es su convicción o qué cosa juró cree. el 2026, pero ha reconocido después que ha sido y nos dijo error, nosotros, no vamos a convocar constituyente, y hoy día desplaza la idea de convocar una constituyente. Pero una reforma desde dentro del Congreso, cosa que es factible, ¿no? Está haciendo, a ver, Mónica, todos sabemos, al final del día, si la presidenta, y eso puede cambiar mañana, así como primero dijo abril, después diciembre, después octubre, y después va a decir mayo, después seguramente va a decir abril. O sea, porque la presidenta está desesperada porque no está siendo capaz de gobernar y porque no está siendo institucionalista. Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer en este momento es defender a capa y espada las instituciones del Perú, no agarrar y decir, bueno, que el último apague la luz. No va a haber una reconsideración de ustedes en el sentido del voto. Yo mañana voy a votar en contra, como te digo, y tendremos que encontrar, como bien dice... O sea, habla de toda la representación de... Mi bancada, por lo menos, de su bancada. Lo sé. Y luego sí creo que una vez que esa reconciliación haya salido... Y la exhortación que ha hecho el presidente del Congreso, que a través de un tuit ha exhortado a ponerse de acuerdo... El presidente del Congreso, no, lo que ha hecho es reflexión en su voto. Pero y yo... Es un pedido de reflexión, ¿no? Pero no está pidiendo que lo cambien, ¿no? Yo estoy diciendo que... Pero es que él no puede hacer eso. Por supuesto que no. Y yo estoy representando lo que yo pienso que se tiene que hacer porque yo pienso que es lo responsable. Este Parlamento, desde mi punto de vista, y aunque sea no muy popular decirlo, yo sí creo que cumplió un rol importante, Mónica. Un rol bien importante. Y que la gente lo sabrá reconocer luego de mucho tiempo, ¿ya? Porque aquí no se valora lo que se evitó, sino siempre la gente valora en política las cosas en función de lo que se logró. Pero las cosas que evitó las cosas que evitó este Congreso fueron muy importantes. Y yo sí creo, Mónica, que tenemos que ir el próximo año, ¿no? Y tenemos que ir en paz, en calma, no en medio del país incendiado. Y no me parece responsable. En realidad, todo lo que ha dicho el congresista Cabero es lo ideal, pero la realidad es otra. Y nosotros tenemos que responder a la realidad. La realidad pero es no que el claudicando, país pues. está en medio de una crisis en donde mientras que nosotros no claudicando, ustedes están claudicando. Por supuesto que no. Lo que nosotros estamos es reconociendo que tenemos policías poniendo el pecho sin siquiera armas, policías saliendo de sus casas sin vías de Franco porque vienen inclusive en un estado de emergencia. O sea, toda la situación, Mónica, está llevando a que todos los días, y tenemos gente, como ya lo ha reconocido Sigrid Bazán, diciendo que una marcha pacífica no genera cambios. Eso quiere decir que hay que ser violento para generar. O sea, si a ellos no les duelen las muertes, a nosotros sí. Es que nosotros no hemos retrocedido justamente eso, que si son violentos pueden lograr cambios. Nosotros no hemos retrocedido por la violencia que se ha generado. Fuerza Popular ha tenido una posición clarísima desde el mes de diciembre, en donde presentamos y dijimos, ok, sentido de urgencia es irnos al 2023. Yo no creo que haya un congresista que quiera irse. Sin embargo, creo que vale el sacrificio por nuestros policías, por nuestros agricultores, que en este momento siguen adolecidos por lo mal que hizo el golpista Pedro Castillo. Yo en estas circunstancias creo que no va a solucionar nada. Creo que va a abrir una tremenda caja de Pandora, Mónica, de la cual nos vamos a arrepentir tremendamente. Ya los fujimoristas bajando a bueno, pero la caja de Pandora es, o sea, le pide también usted a la presidenta que se vaya.
o que dé un paso al costado si no puede. Pero que trabaje, pues. Yo lo que le pido a la presidenta como parlamentario y como mi rol fiscalizador... ¿Usted cree que no está ni siquiera intentando Yo creo trabajar? que hay una mala estrategia de parte del Ejecutivo en este momento. Y te he dicho en qué cosas creo yo que puede mejorar. Entonces, me parece... tendrían que plantear en todo caso citar al gabinete, porque la presidenta no gobierna sola, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber una citación al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al jefe de la DINI. ¿Pero sí lo ha creo que propuesto o no? Mi bancada tiene la Comisión de Defensa. Mañana tengo reunión de bancada a las 9 de la mañana. Y es lo primero que pienso proponer, porque para mí está clarísimo que la estrategia del Ejecutivo en este momento para imponer orden y respetar las instituciones en el país no está funcionando. Y yo sigo pensando, Mónica, que la solución no es agarrar, limpiarnos las manos y después volver a discutir en 2 años y medio el mismo problema que tenemos ahora, ¿no? A mí no me parece eso responsable con el país. Y yo defenderé lo que yo creo, que es lo correcto. Pero en ese sentido, mientras que nosotros seguimos viendo todos los errores que tiene el gobierno, la gente ahí afuera se está enfrentando. Y claro, y muchos dicen, ¿pero por qué respondes a los violentistas? Perdona, pero los violentistas a quienes afectan no son a nosotros. Estamos sentados aquí, Mónica. Quien pone el pecho es la policía. Sí, claro, por supuesto. ¿Y quién le garantiza a la policía que va a ir a su casa? O sea, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a demorarnos poniéndonos de acuerdo, Alejandro, mientras que ellos van a estar sacrificándose? Yo estoy absolutamente de acuerdo y yo siempre he respaldado a la policía del Perú porque creo que la policía tiene un rol y su rol es defender las instituciones y la democracia. Y por eso mismo creo también que si adelantamos las elecciones ya mañana, la violencia no se va a detener porque solamente vas a ver claudicado frente a la primera demanda que tienen ellos, que es el adelanto de elecciones, y luego van a venir por más, van a venir por la constituyente, van a venir por la liberación de Pedro Castillo, van a venir por su restitución y van a venir por muchas otras cosas más. Que tienen alguna demanda legítima, ese primer paso podría ser la posibilidad de por lo menos bajar de alguna manera la tensión. Y recordemos, Mónica, que se aprobó el adelanto de elecciones. O sea, yo no hablo de los extremos, mira, tú no me hablo de las posturas irreconciliables. Demanda legítima, ¿no? Sí. La marcha dice a todo vapor, cierren el Congreso, ¿no? Y no lo dicen ahora, lo dijeron con el Congreso anterior y con el anterior del anterior y el anterior del anterior, y lo van a decir siempre. Entonces, como la gente grita en la calle, cierren el Congreso agarra y dice, bueno, me voy a cerrar, chao, nos vamos todos, ¿no? Lo hubiéramos hecho... No, pero el Congreso no se puede cerrar, pues es porque no es popular, porque no es popular. O sea, porque no es popular. Lo hubiéramos hecho desde el día 1 que lo planteó Susel Paredes. Pero lo que sí pues, ¿no? pueden tener es un sentido de la realidad de los congresistas para saber en qué momento, ¿no? No, Mónica, yo soy perfecta. Postergan sus intereses personales o de grupo para poder lograr un consenso en beneficio del país. Justamente porque yo no creo que esto sea sobre intereses personales, sino sobre la responsabilidad que uno tiene como congresista con el país, independientemente de si algo es popular o no es popular. Yo podría efectivamente, como bien ha hecho Fuerza Popular, y sumarme a todo, o como hizo Susel Paredes desde el día 1, o hizo Digna Calle desde el día 1. Realpolitik, o sea, la lectura de la situación en la que nos encontramos. Es un sentido de responsabilidad con el país, Mónica. No es que yo me sumo a los aplausos y salgo con mis carteles del día 1 a decir que se vayan todos porque es lo que la gente pide. Aplauso va a ser muy difícil que haya, ¿no? Bueno, o sea, en una situación como esta. Lo responsable es ser institucionalista y lo que yo te vengo diciendo desde el primer día. O sea, aquí las instituciones están para respetarse. Yo también creo en las instituciones. Creo que tenemos instituciones debilitadas. Creo que tenemos una democracia precaria. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y por eso tenemos que ir a elecciones en paz y no mañana con el país incendiado. Pero yo creo que más tiempo es ¿qué menos pacifica? paz. O sea, yo lo que no entiendo desde su punto de vista es de qué manera pacifica estando en la situación en la que estamos, ¿no? Porque todavía no tenemos nada firme, nada, porque se volvió a 0 menos 0. O sea, se volvió a eso. Sí, claro. Entonces la situación no es firme en ningún sentido. Entonces, eso es lo que yo te pregunto. Yo sí creo, Mónica, mira, estas protestas han estado por año y medio organizadas por Pedro Castillo. Uno ve las transferencias, ¿ya? Pero han tenido éxito. Sí, han tenido éxito. Porque ha generado y ha tocado una fibra. Y por eso es que ellos quieren adelantar mañana como dé lugar, porque están perfectamente organizados para tomar el poder. No lo lograron en el golpe de Estado, lo van a lograr pasado mañana si convocas elecciones. El Parlamento tiene que ser responsable y por eso yo digo que tenemos que ver esto con perspectiva. Y no lo vamos a ver... Pero no puede estar desconectado de lo que pasa. Es que, Mónica, no podemos tampoco ceder frente a quienes queman aeropuertos, incendian, o sea, y digamos pero no solamente es una cuestión de medir fuerza, porque en la fuerza... Por eso... va a salir perdiendo el país entero. No, Mónica, el país no puede ceder su democracia y sus instituciones a los violentistas. Eso a mí, como parlamentario, no me parece responsable. Yo creo, Mónica, que nuevamente hay una lectura distinta. Yo, es más, pediría públicamente a Avanza País
que evalúen el día de mañana la reconsideración para que el texto sustitutorio que él, y creo que ahí hemos coincidido, se debe evaluar con lo que ya te he planteado. Desde la izquierda hay una propuesta, por ejemplo, te decía de que sea un periodo complementario, otros dicen 5 y medio. O sea, esos son temas de detalles que se pueden cambiar, eso no interesa. Se puede evaluar sin la reconsideración. Lo que interesa es que nosotros podamos ponernos de acuerdo. ¿Pero usted cree que se pueden poner de acuerdo con la izquierda? Yo creo que sí se pueden poner de acuerdo. Yo sí creo, sí. Fuerza Popular y la izquierda. Sí, y Avanza País también. Habían 91 votos para lo del 24, Mónica. Pero por eso te digo que a mí me parece irresponsable lo que ocurrió hace 2 días. Ahí yo creo que... Realidad. Estábamos condicionados a que la izquierda dijo, yo no voy a votar de ninguna manera por una asamblea constituyente. No, o sea, porque me quiten la asamblea constituyente. Desde mi lado, y creo que desde Fuerza Popular, de ninguna manera vamos a avalar ese hecho. ¿Cuál es el punto medio? Dejar ello de lado para enfocarnos en el adelanto de elecciones. Y ellos no quisieron el día viernes. Y por el lado de la derecha ellos querían sus reformas, pero los del frente te dijeron que no te iban a votar esas reformas. Entonces, ¿y la reforma que estamos hablando qué es? ¿Bicameralidad? Bicameralidad, reelección, No, un ratito. Habían muchas reformas. La Comisión de Constitución, por lo menos de las reformas que planteó mi bancada, ha dictaminado solo una. ¿Cuál? Por eso yo también digo que me parece a mí... ¿Cuál es la bicameralidad? La bicameralidad. Que la planteé yo, fui el primer parlamentario que planteé la bicameralidad en el Congreso. Pero hay una serie de otras cosas que para nosotros eran bien importantes, como la recomposición de los distritos electorales, la renovación por mitades del Parlamento. Y que son cosas muchas veces legales también. Muy importantes, no pero son temas de forma, Mónica. Son cosas sustantivas porque la representación del Perú tiene un problema estructural. Sino reales para hoy, para este momento. Habían muchas cosas que se tenían que trabajar, y para eso además habíamos puesto el plazo de febrero, porque estas 2 semanas teníamos que trabajar ese tema, ¿no? Y eso lo sabotearon, lo tiraron al agua. No, ahí sí, disculpa, Alejandro. Con solo una reforma dictaminada. El congresista Hernando Guerra ha hecho todos los esfuerzos. Citándolos, poniendo un plan de trabajo, ha puesto un programa, un cronograma. Y obviamente en cada sesión estaban saboteando, o sea, pero a ver, también me parece, a ver, en el caso de el presidente, solamente para preguntar, para tener la precisión, el presidente de la comisión, que es el señor Nano Guerra, es decir, ni siquiera tenía, al cambiar y al plantear para el año 23, ni siquiera había sondeado la posibilidad de que haya un acuerdo para que esto se apruebe y no solamente tenga 45 votos. En realidad, Mónica... O sea, pero es una irresponsabilidad también, ¿no? Todos los congresistas, todos, Mónica, salieron, y ahí tenías, ¿no?, el bloque de la congresista Bazán, del bloque de Perú Libre y en general, diciendo que necesitaban que las elecciones sean antes del 2024. Lo dijeron públicamente. ¿Qué pasó en la votación? Nuevamente, condicionar a la Asamblea Constituyente. Y pero eso van a seguir haciéndolo. Eso de ninguna manera va a ir. Entonces, ahora lo que ha salido a decir la presidenta es, ok, vamos a preguntarle a la población si es que quiere una reforma total de la Constitución. Eso es una salida. Y yo creo que es una salida porque está respetando lo que dice la Constitución. Pero ese debate, yo espero, Mónica, y con este proyecto, que ellos sean conscientes. Y la izquierda no va a tener mañana pretexto para poder votar el adelanto de elecciones que ellos planteaban al 2023. Entonces, yo sí creo que mañana se van a tener las votos para esa y también va a ceder Fuerza Popular a que convoque su Asamblea Constituyente. De ninguna manera, de ninguna manera. Es que eso es a lo que vamos a ir si seguimos en este plan. A eso es a lo que vamos a ir. Hoy día cedemos el adelanto, mañana cedemos la Asamblea, pasado mañana cedemos el retorno de Pedro Castillo, y así. Alejandro, o sea, yo por eso sigo pensando, Mónica, no es que no ha planteado una Asamblea Constituyente. Yo siempre digo, lo ha planteado en el fondo. Lo que ha dicho, ¿saben qué, señores? El próximo Congreso renueven todo. O sea, el próximo Congreso va a ser constituyente, básicamente lo que está diciendo la presidenta. ¿Pero ¿no? qué te dice la Constitución? O sea, nosotros ahorita podemos la reforma puede ser interior, o sea, por supuesto, o sea, parcial o total puede venir desde el Congreso. Y esa reforma necesita... dentro de un marco, si es que efectivamente, digamos, esa demanda crece, sería una demanda en el sentido siguiente, con mucho temor probablemente cambiar capítulos económicos, cosas de esa naturaleza, pero eso es otra discusión. Pero sí está dentro del marco constitucional hacer un cambio parcial o total desde el Congreso. Si el Congreso si el Parlamento tuviera 66 votos, la izquierda los tuviera 66 votos, hace rato hubiera podido convocar su constituyente, porque reforma la Constitución y la manda a referéndum. Eso es lo que creo que están buscando hacer finalmente. Pero tú sabes perfectamente que eso no se puede, Alejandro. No, lo que sí puede hacer Perú Libre es agarrar y mandar un proyecto de adelanto, de Constitución, y sacar 66 votos y mandarlo a referéndum. Eso por supuesto que puede hacerlo. De reforma constitucional primero y luego. La Asamblea Constituyente no existe. De reforma, por supuesto, de reforma para crear la figura, obvio, pero lo ideal, Mónica, es que aprovechando tu espacio,
Alejandro, reflexione para el día de mañana y necesitamos no cedamos que el país a la violencia, no cedamos el país a la violencia, no se lo entreguemos. Míralo por el otro lado, las familias de los policías y los policías que ponen el pecho todos los días. Ángela, yo creo que si nosotros algo... estamos cómodamente en el Congreso, uno, ¿no? estamos... 10 segundos. Yo sí creo, Mónica, que si realmente ellos, además son el fujimorismo, ¿no? ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Se enfrentó a la violencia, no cedió, derrotó el terrorismo, ¿no? Sin titubear. Aquí están cediendo el país, cediendo el país a la violencia, ¿no? Y eso para mí no es aceptable. Yo quiero bueno, agradecer además por citar a nuestro líder. Bueno, pero más allá de eso, Mónica, lo que tenemos que empezar a ver es... No cedemos al chantaje de la izquierda porque jamás, y eso lo decimos públicamente y se lo hemos dicho también, vamos a acceder al chantaje de la Asamblea Constituyente. Pero tenemos que adelantar las elecciones y tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Así que yo espero mañana que todas las bancadas reflexionemos y veamos el texto supositorio sobre ese punto. Por lo que veo en este momento... Todavía la distancia es larga. Yo sí creo que puede haber consenso, pero como digo, yo voy a votar en contra de esa reconsideración y plantearemos luego un texto... Aunque sea solo su voto, o sea, digamos dentro de su representación... solo mi voto, así sea yo contra todo el planeta, Mónica, porque yo voy con mi conciencia y de aquí a 2 años podemos estar sentados seguramente de nuevo y ver que no hemos resuelto nada y yo no quiero ser responsable de la barbaridad que vamos a hacer. Congresista Cavero, congresista Barbarán, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Mónica. Y esperemos de verdad que encuentren una salida porque lo necesita el país. De todas maneras, un consenso.